demostrar que hay gozo en ellos. Usted va a darse cuenta cómo ellos manifiestan una alegría especial por los resultados que han obtenido en el proceso de obediencia, en este caso evangelizar a donde el Señor les había mandado en diversas ciudades de aquella región. Acuérdense que van camino a Jerusalén. ¿Y qué ha sucedido? Fíjense que ha sido un proceso que les debió costar sacrificio, entrega y obediencia. Fueron solamente confiando en la providencia del Señor. Ya vimos cómo el texto nos habla de que no llevaron ni bolsa, ni alforjas, ni calzado, y lógicamente fueron, como dice el mismo Jesús, enviados como corderos en medio de lobos. A pesar de todo eso, de las carencias en el viaje, hablo de lo que normalmente llevaba un viajero en este tipo de experiencias, y a pesar de los vacíos que pudieron tener en cuanto a comida, en cuanto a dinero, en cuanto a calzado, a pesar de los peligros, fíjense que los resultados son significativos. Cumplieron a cabalidad con lo propuesto. Y ahora llegan ante Jesús y le comentan precisamente esos logros. Han descubierto cómo en la obediencia a lo que el Señor les ordenó, alcanzaron las metas que se habían propuesto, o por lo menos alcanzaron metas importantes. Ustedes saben lo que significa vayan sin nada, van a estar en situaciones de riesgo, solamente confíen en mí, y así fue. Y ahora repito, están celebrando los resultados. El gozo entonces es válido y debe ser algo natural en nosotros. Cuando las cosas nos resultan, fíjense que aparece el gozo, aparece la alegría en el corazón del hombre. Y por la expresión, ellos hicieron muchas cosas. Fíjense que el texto dice, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. No solamente hubo liberaciones de demonios, seguramente también hubo sanidades. Seguramente hubo la predicación del Evangelio y la conversión de muchos. Los resultados fueron evidentes. Y por eso en el corazón de ellos hay mucha alegría. Y tiene sentido la alegría. Su trabajo superó las expectativas. Han cumplido al Señor en lo que se les dijo que hicieran. Han visto cómo los poderes demoníacos eran vencidos y cómo vieron sin duda la gloria del Señor en este trabajo. Ahora, lo interesante de esto es que ellos reconocen que no fue con su poder, no fue con su sabiduría, no fue con su capacidad humana, no lo lograron gracias a lo que ellos eran, gracias a sus cualidades. Ellos afirman claramente que fue en el nombre de Jesús y gracias a Jesús que ellos obtuvieron tales resultados. Ahora, fíjense que, y esto también lo debemos entender, cuando vamos a este trabajo de evangelizar al mundo, nos vamos a meter en un terreno que no es nuestro en el sentido espiritual, es el diablo. El mundo está, según la Biblia, bajo el poder del maligno. Ahora, no quiere decir con esto de que Dios no sea soberano sobre el mundo, pero Dios ha permitido y Dios ha dejado que el diablo ejerza influencia en el mundo para luego él glorificar.
Y lo vamos a ver, lógicamente, más adelante. Y lo interesante también es que el diablo cree que tiene poder para obstaculizar la obra de Dios. Él cree poder detener el Evangelio. La Biblia describe al diablo como el gobernante de este mundo, como el príncipe del poder del aire, como el Dios de este mundo. Él ejerce una influencia grande en el mundo y por eso cuando vamos a evangelizar nos estamos metiendo en sus terrenos. De allí que este trabajo de evangelizar, de llevar el reino de los cielos al mundo, implica estar preparados para ello, porque vamos realmente a entrar en una lucha contra las huestes del mal, pero vamos en el nombre poderoso de Jesús. Y en ese nombre debemos estar seguros que la gente que escuche el mensaje y que vea y sienta la gloria, vea el poder de Dios, logre salir del dominio de las tinieblas. La tarea de la evangelización va a ser una tarea de rescate de muchos de las fuerzas del diablo. Es una manera simple de decirlo. Y con la gracia, con el poder de Dios, con la presencia de Cristo en nuestro corazón, las almas que se mantenían y se mantienen cautivas bajo la engañadora influencia del diablo, serán libertadas, lograrán escapar de la opresión del diablo. Así que el gozo entonces se puede aceptar en ellos. Han visto la victoria de Dios en el trabajo y ahora celebran, ahora comparten la alegría con Jesús. Y fíjense que Jesús se los ratifica. Él va a decirles: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es como si Jesús les estuviera diciendo: miren, yo estuve observando el proceso de ustedes, el trabajo que ustedes estaban haciendo en medio de la influencia del diablo, y vi cómo mientras ustedes evangelizaban, liberaban, sanaban, predicaban, el reino de Satanás caía. Esa es la idea. Jesús está mostrándoles que Él siguió el proceso, que Él estuvo pendiente de ese trabajo y les dijo que cada vez que una persona se convertía o era liberada del poder del maligno por el Evangelio, cada vez que sucedía eso, aparecía precisamente un signo importante: el reino de las tinieblas cae. Y eso seguirá siendo cierto a lo largo de toda la historia de la iglesia de Dios. Y el cielo se mantendrá siempre en gozo, porque cada vez que la iglesia hace su trabajo en el mundo y haya conversiones, el cielo se alegrará, e inclusive los evangelizadores y las evangelizadoras se alegrarán por los resultados obtenidos. Acuérdese la parábola de la oveja perdida. Siempre habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Siempre. Y ese trabajo de la iglesia hace que en el cielo se viva en un permanente gozo. Ahora, es interesante también ver que, yo creo no, el texto lo resalta como es necesario que como iglesia hagamos entonces el trabajo en el mundo para así frenar el poder del diablo en las personas que él tiene atadas y que él tiene bajo su dominio. La única forma de liberarlas es precisamente con el Evangelio, y esa tarea siempre será de la iglesia, siempre será nuestra. La iglesia está llamada a vencer los poderes del diablo y a sacar de allí a muchos que son realmente predestinados
y llamados al reino de los cielos. Ahora fíjense que el trabajo implica una entrega fuerte, generosa, dinámica, pero el trabajo siempre será bajo el reconocimiento y bajo la gracia de Dios en nosotros o de Dios en los que van a evangelizar. Siempre esa tarea será en el Señor. No será una tarea personal en donde las capacidades humanas son puestas en juego. No, no será en ese sentido. Siempre que hay evangelización es Dios actuando a través de los predicadores y es Dios glorificándose en aquellos que escuchan ese evangelio que se les lleva y es Dios convirtiendo los corazones para el reino de los cielos. En cualquier forma de evangelización, el protagonismo siempre será de Dios, que llama a hombres a que colaboren con Él para lograr que muchos del mundo vengan al reino. Así que los 70 fueron, hicieron su trabajo, se alegran, Jesús se los ratifica y les va a decir, sí, yo vi, cada vez que ustedes lograban una conversión, una sanación, una liberación, yo vi cómo el poder de las tinieblas caía. Eso es cierto. Ahora, ¿genera gozo? Claro que genera gozo. Y miren que Jesús se los reafirma ahora otra vez. Verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Si yo sé que en el mundo es Satanás quien gobierna, yo tengo que ir precisamente equipado con la fuerza, con el poder, con la gracia de Dios para hacer el trabajo. No puedo, repito, ir en mis capacidades. No puedo creer en mi inteligencia para hacer ese trabajo. No puedo creer en mi creatividad para hacer ese trabajo. No puedo confiar en mis capacidades en general para hacer ese trabajo. Si hay una fuerza sobrenatural en el mundo, frenando el proceso y frenando el proceso de la evangelización y atrapando a los hombres bajo el dominio de ella misma, es decir, del poder del diablo, mi habilidad tendrá que ser también sobrenatural, mi capacidad también será sobrenatural. Y por eso Jesús va a decir aquí, os doy potestad, os doy. Nestlé y Robertson dicen, la frase se puede traducir de la siguiente manera. Cuando se habla de os doy, lo que el Señor quiere anotar es que es una expresión pasada con efectos, una acción pasada, con efectos continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que la frase diría, os he dado y sigo dándoles a ustedes potestad o poder sobre Satanás y los demonios. Claro, si ellos van y realizan conversiones, sanidades, liberaciones, es porque Dios los ha capacitado ya para ese trabajo. Jesús se los está ratificando, se los está reafirmando. Jesús se los está diciendo nuevamente. Yo a ustedes les di y les seguiré dando mi poder para que cuando se enfrenten al mundo donde Satanás gobierna, ustedes puedan lograr los resultados esperados. Y fíjense nuevamente, es en el poder del Señor, es en el poder de Jesucristo que se pueden vencer las fuerzas del enemigo. Y Jesús no quiere dejar dudas acerca de eso. El que da el poder a los evangelizadores para hacer el trabajo donde el diablo está gobernando, no será por el propio poder de los enviados, nunca. No será por la capacidad intelectual o creativa, nunca de los enviados, sino porque Cristo está con ellos y Cristo les ha capacitado para ellos y Cristo se glorificará en ellos.
Solo en Cristo se triunfa sobre las fuerzas del infierno y se logran muchos para el reino de los cielos. Así que está bien el gozo, está bien los resultados, está bien el reconocimiento de los 70, de que esos resultados no fueron producto de su trabajo y de su capacidad, sino de cómo la gracia de Dios se manifestó en ellos cuando abrían su boca o cuando liberaban y sanaban. La tarea entonces siempre será en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Cristo Jesús. Acuérdense lo que dice Juan en primera carta 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, lo que dijo Pablo en segunda de Tesalonicenses 3:3, fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Él con nosotros, respaldándonos en la obra que hacemos y glorificándose Él, el Señor, salvando a muchos. Nuestro reconocimiento será el de los 70. Lo hicimos en el nombre poderoso de Jesús y a Él la gloria por siempre. Amén. Eso es claro en esta primera parte. Ahora dice el verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pareciera que Jesús los desanimara o que les hiciera ver que se equivocaron al regocijarse por los resultados positivos que tuvieron frente a los poderes del mal. No, no es eso. No se puede negar que dichos resultados redundaron para bien de la iglesia y redundaron para gloria de Dios, y eso genera alegría. Solo que Jesús está buscando es que esa alegría de ellos, ese gozo de ellos, pueda tener un mejor sustento, una mejor fundamentación. Hay algo más importante en el fondo que ellos deben ver, no para quitarle su gozo, sino para que sientan más gozo y mejor gozo debido a lo que ellos han experimentado en Cristo Jesús. En este sentido, Jesús quiere que tengan un mayor gozo, pero cimentado en algo más sólido que lo que hasta ahora ellos tienen como fundamento de su gozo. ¿Y qué es ese fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Que les generará mucho mayor gozo, mucha mayor alegría, que sus nombres estén en el libro de Dios, en el libro de la vida, diría Apocalipsis. Ahora, fíjense que Jesús dice, mayor gozo da tener el nombre escrito en los cielos. Eso indicaría que son parte del reino de Dios. Eso indicaría que tienen vida eterna, vida sobrenatural, y por lo tanto testifican y sirven. Es una vida que no se obtiene por naturaleza, si se obtiene porque se nos regala. Acuérdense que eso es claro en la Escritura. Cristo por gracia nos da la vida, y la vida en abundancia. Así que esa vida en abundancia es producto de una realidad que estaba definida desde antes de la fundación del mundo. Tener el nombre en el libro de la vida nos lleva a recordar, y Apocalipsis lo dice claramente, ya lo veremos, cómo Dios en su libro, comillas, nos tiene anotados para salvación. Allí está la lista de los salvos. Esa lista fue definida, dice el texto de Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. Eso es claro. Entonces, tener el nombre allí implica que somos elegidos, y eso debe causar una gran alegría, desde la eternidad en Dios para ser parte del reino de los cielos.
Póngase usted a pensar cómo nosotros, sin merecerlo, cómo nosotros siendo enemigos de Dios, cómo nosotros siendo pecadores y viviendo bajo pecado, fuimos elegidos en la eternidad para ser parte del reino y para ser parte de aquellos que Dios usará para glorificarse salvando a muchos. Por eso el texto es claro y Lucas, tomando las palabras de Jesús, nos va a decir, mire, esto debe producir un gozo mucho mayor. Si saber que no mereciendo la salvación, si saber que ni siquiera todavía existía y ya yo estaba, mi nombre ya estaba en la lista de Dios, caramba, ¿cómo debe estar mi corazón frente a ese hecho? Sin siquiera existir, ya Dios me tenía en su mente. Sin siquiera existir, ya Dios me tenía pendiente para la salvación. Sin siquiera existir, ya Dios me había mirado y me había dicho, vas a ser salvo. Sin siquiera existir, ya yo pertenecía al cielo. Eso debe causar gran gozo, gran alegría, mayor que la que los 70 estaban sintiendo por los resultados obtenidos en la predicación y en la enseñanza de la Escritura. Fíjense, entonces la certeza que debe haber en nosotros de cómo Dios nos ha amado y de cómo Dios nos ama de una manera particular y de una manera especial, y de cómo Dios por ese amor nos ha salvado. Esta es una sorprendente y magnánima obra de Dios por nosotros, salvo sin siquiera haber nacido, salvo sin siquiera haber venido a este mundo. Ya Dios me tenía en su lista, anotadito allí, para decirme desde antes de la fundación del mundo, perteneces a mi reino. Ahora, esto es importante, porque aquí lo que descubrimos es la gran preocupación de Jesús por el destino final nuestro. Fíjense cómo Jesús nos está enseñando cuán metido está en él, en el resultado de nuestra existencia, en el resultado final de nuestra existencia. Él está metido en este proceso desde antes de la fundación del mundo. Y Él ha sido responsable de que yo y cada creyente estemos allí en lista para ser parte de los elegidos, del pueblo amado de Dios, del pueblo salvo de Dios. Entonces, en la forma más simple, tener el nombre escrito en el libro de Dios significa que nuestro destino final es el cielo. Que la realidad para nosotros final que Dios decidió es que estemos al lado de Él para siempre. Y repito, antes de nosotros existir ya Dios lo había definido. Entonces nuestro destino eterno siempre ha estado y siempre estará en las manos de Dios. Desde la eternidad pasada, antes que existiésemos, Dios decidió salvar a muchos, a los que inscribió en su libro y dejó que el resto de la raza humana pereciera. Esos que no aparecen en el libro, esos de los que habla Apocalipsis. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice Apocalipsis 20:15. 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjense lo contundente que son estos textos. El que no tenga su nombre ahí jamás entrará a gozar parte del reino de Dios.
Jamás. Nunca. Y entonces cuando yo veo a los 70 y estas expresiones de Jesús, mire, mayor gozo es que su nombre esté allí. Póngase a pensar, medite en eso. Qué bueno saber que como parte del pueblo de Dios tengo que realizar una tarea que me va a generar gozo. Pero qué bueno es saber que hay algo que Dios ha hecho por mí que me genera mucho más gozo que lo que yo hago. Soy del reino de los cielos desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios me tenía destinado para ir. ¿No creen ustedes que eso tiene que llevarnos a gran gozo y a gran esperanza y a gran júbilo? Pues claro. Y eso nos compromete más a hacer nuestro trabajo en el mundo, porque es que hay un problema, yo no lo dije, pero cuando Jesús envía, el envío no tiene vuelta atrás. Cuando Jesús nos ha dicho vayan, es vayan. Vayan, es vayan. Llamó a los 12 y les dijo vayan. Y no podían echarse atrás. No, no, Señor, vamos a negociar. De pronto Pedro dijo, Señor, mira, yo hoy no puedo ir. Vamos a negociar. O de pronto, ¿qué digo yo? Mateo, es que tengo trabajo. Señor, mire, lo que pasa es que... No, vayan es vayan. Aquí no hay negociación para ese mandato. Y eso es lo que tiene también que llevarnos a pensar a nosotros que hemos sido inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos dio la posibilidad ya de ser del reino, y ahora nos está diciendo vayan, vayan. Y lo seguirá diciendo, vayan. Porque es una tarea natural nuestra, normal de la iglesia. Esto no es algo extraordinario que va a hacer la iglesia, en el sentido de que se le puso como algo extra. No. Es la tarea natural de la iglesia. ¿Cuál es la tarea natural de la iglesia? Vayan a anunciar en el evangelio. Vayan a predicar de Jesucristo. Vayan a mostrar el reino al mundo. Y ustedes van en mi poder porque yo a ustedes les he dado todo lo necesario para que hagan el trabajo. Ahora, la respuesta de nosotros, ¿cuál es? Y ahí sí tendríamos que mirarnos a nosotros mismos y entonces sacar conclusiones. Porque Jesús no negocia sus órdenes. Jesús no es como nosotros como papá, que le decimos al hijo, no va. Ay, papi, mira, papi. Ay, papi, oh, papi. Bueno, ves pues. No, Jesús no es de eso. El mandato de Jesús es permanente y ha de cumplirse. Y nos está diciendo en toda la escritura que vayamos. Cada uno sabrá cómo está respondiendo. Y es hermoso esto, yo no voy a entrar en más detalles porque cuando estudiamos la doctrina de la predestinación, ahí está esto definido. Pero póngase usted a pensar, desde el Antiguo Testamento, en Éxodo 32, Dios responde a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Y Moisés le había dicho, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro. Y Dios le dijo, no, los que no están en el libro son los que están en pecado. Esos no están aquí, Moisés, no te preocupes. O Daniel en el capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjense que esto no es nuevo. Dios nos está diciendo desde el Antiguo Testamento que Él tiene, comillas, un libro donde tiene anotado a los que son suyos desde antes de la fundación del mundo.
y son esos los que serán parte de su reino. Por eso Jesús va a decir que él tiene que ir a predicar el evangelio al mundo, porque hay ovejas que están allá que son de este redil, dice Jesús, son de mi redil. Hay unas que están en el mundo que no deben estar en el mundo, y por eso yo voy allá a predicarles para sacarles de allí y ponerlas en su lugar. ¿Por qué? Porque ellas tienen escrito su nombre en el libro de la vida. Y hay que sacarlas del mundo, por eso tan urgente la evangelización. Tenemos que hacer el trabajo de predicar el evangelio para que los que tienen su nombre inscritos en el libro de la vida puedan tener la posibilidad de venir a donde realmente deben estar. Así que, hermanos, qué alegría tiene que generar esto en nosotros. Y mayor alegría que el trabajo que se hace en la iglesia, que es natural de la iglesia, porque ese es el problema. Pensar que la evangelización fuera algo como que se nos impusiera, o como si el servicio en la iglesia lo impusiera. Ay, es que el pastor, los diáconos, la iglesia está imponiendo. No, la iglesia no impone nada. La iglesia simplemente debe entender que como tal debe desarrollar unas acciones que son naturales en ella, porque precisamente es la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué acciones son naturales en la iglesia de Jesucristo? Predicar, enseñar, consolar, aconsejar. Hermanos, eso está dado. Visitar a los enfermos, visitar a los huérfanos, a las viudas, eso es tarea natural. Es decir, lo hacemos como algo que hace parte nuestra, que es inherente a nosotros por ser cuerpo de Cristo. Y no lo hago obligado por eso. Y no lo hago porque es que el pastor mandó. No, el pastor aquí no manda a nadie. Pero sí la iglesia envía para que haga cada quien su trabajo. Y la iglesia envía al estilo de Cristo. Y los apóstoles enviaban al estilo de Cristo. Y los pastores podemos enviar al estilo de Cristo. Pero sabiendo que la iglesia tiene conciencia de que va a hacer su trabajo que le es propio. Ya el pastor me puso a hacer. No, el pastor te puso a hacer lo que es natural en ti. Y que la Biblia dice que tenemos que hacer como parte del pueblo de Dios. No se entiende que un creyente se sienta obligado a hacer un trabajo en la iglesia sabiendo que eso es parte de él. Eso es inherente a él. Eso hace parte de su naturaleza espiritual nueva. Entonces, hermanos, miren qué aprendemos con los 70. Hacen un trabajo en obediencia natural a Jesús. Comprenden que eso lo tienen que hacer y van y obedecen tal como Jesús les dijo que hicieran. Y ellos van sin nada, sabiendo que se van a enfrentar a poderes opositores fuertes, demoníacos, y van en el nombre de Jesús y hacen su trabajo, perdón, y regresan y celebran por el trabajo hecho. Pero Jesús les dice, hay un gozo más grande que quiero que yo quiero que ustedes tengan. Gócense por ser lo que son, gracias a la gracia. Gócense por ser lo que son, gracias a la gracia. Dios desde la eternidad los escogió. Miren eso. Y los metió en su pueblo. Y hoy disfrutamos de esta verdad. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces
frente a lo que naturalmente tenemos que hacer? ¿Te vas a seguir sintiendo mandado en la iglesia? ¿Te vas a seguir sintiendo obligado a hacer trabajos en la iglesia? Estás mal ubicado entonces y estás entendiendo mal el evangelio. Porque el pastor no pone a nadie, Dios pone. Y a través de la iglesia escoge y se glorifica en eso. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede ayudarnos en esto y puede llevarnos a entender estas verdades. Cristo nos está enviando a hacer nuestro trabajo en la iglesia. Cada uno en Cristo Jesús sabe a qué ha sido llamado. Pues cada uno sabrá a qué debe responder de acuerdo con lo que Cristo le ha llamado a hacer. Y lógicamente Él se va a glorificar en esa acción, en ese trabajo, en esa obra que realicemos. Y nos gozaremos de ese trabajo. Pero habrá siempre mayor gozo en nosotros cuando entendamos por qué estamos aquí hoy siendo parte del pueblo de Dios. Por gracia y solo por pura gracia, porque el infinito, el eterno, el sublime Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y puso nuestro nombre en ese libro. Y si eso no me genera gran gozo y no me motiva a trabajar, no lo hará nada. No lo hará nada más. Y al buen Dios gloria y alabanza y adoración por siempre. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús por tu palabra. Hermosa como siempre, cortante como espada de dos filos como siempre, nos llena de esperanza como siempre. Oh bendito Dios, sublime palabra tuya que enriquece nuestra vida y que transforma más y más nuestro ser. Gloriosa palabra tuya, única autoridad para nosotros. Palabra que amamos, palabra que valoramos, palabra que exaltamos. A ti Dios Trino y Dios Uno, gloria y alabanza y adoración por siempre. En Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.